puesto número 1 lo encabeza el Redmi Note 9S. Por muchas razones. Lo puse en el número 1 porque tiene un excelente precio y viene con unas prestaciones muy buenas. Actualmente puedes conseguir el Redmi Note 9S por tan solo 200 y piquito de dólares. Un terminal que viene con una pantalla de 6.67 pulgadas, un procesador Snapdragon 720G con una batería de 5020 mAh. Fíjate, le hice comparativa con el Galaxy A71 y estuvo casi al mismo nivel que el Galaxy A71, tomando en cuenta la gran diferencia en precio que hay entre el Redmi Note 9S versus este Samsung Galaxy A71. Así que en este top 4 de los mejores gama media del 2020 y que puedes comprar en el 2021, tenemos en el primer lugar a este Redmi Note 9S. Segundo lugar, y no menos importante, una marca no muy reconocida, Cubot C30, un teléfono que solo cuesta $200. Recuerda que este top 4 se basa en relación calidad-precio. Lo traje al segundo lugar porque me encantó de la manera que se portó este dispositivo. Lo sometí a durísimas pruebas, hice pruebas en las cámaras, hice pruebas de rendimiento. Cuenta con un diseño preciosísimo, como ustedes están viendo en las imágenes. Viene con 4 cámaras traseras, un sensor de 48 megapíxeles, un procesador Helio P60 de 8 núcleos, viene con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Así que si tú estás viendo este top 4, ya sea en este 2020 o en el 2021, puedes comprarlo sin ningún problema, ya que lo sometí a duras pruebas y este teléfono por tan solo $200 te vas a acordar de mí. Un diseño que a mí me encantó y unas prestaciones muy buenas. Las cámaras se ven muy bien. En cuanto a la autonomía de batería, este viene con 4200 mAh y en lo personal debo decirte de que lo recomiendo y por eso decidí traerlo a este top 4. Y en el tercer lugar tenemos a este Poco X3 NFC. Recientemente realicé un montón de videos y llenó todas mis expectativas porque le hice prueba de agua. A pesar de que no viene con certificación a prueba de agua, la pasó de manera satisfactoria. También le hice una prueba de rendimiento a la batería y me fue súper bien. Es un dispositivo que viene con un procesador Snapdragon 732G, viene con 5160 mAh, una pantalla de 6.67 pulgadas, resolución 1080 por 2400 píxeles. Pero acá no voy a hablarte de prestaciones, ya que voy a dejarte un enlace de este top 4 de cada uno de estos dispositivos. Voy a dejarte un enlace en la descripción de este video por si tú quieres ver el revisado por separado. Cabe destacar que el Poco X3 ronda en un precio desde $200 hasta $280. Y como dije hace un rato, este top 4 del mejor gama media del 2020 se relaciona en calidad-precio, porque quizá hayan otros gama media en el mercado que quizá tengan mejores prestaciones que este, pero yo traje los que tienen el mejor precio y cuentan con buenas prestaciones. Como yo siempre digo en mis videos, una imagen dice más que 1000 palabras y por eso este Poco X3 NFC se gana el puesto número 3 como el mejor gama media de este 2020. Y en el puesto número 4 tenemos el Samsung Galaxy A71. Y quizás muchos dirán, Presente, ¿y por qué tú colocas el A71 en el puesto 4
y no lo pones en el puesto número 1, ya que para mí el Galaxy A71 vendría siendo el mejor gama media de este 2020. El único problema es que tiene un precio demasiado alto. Ahora mismo este terminal cuesta entre 300 hasta $400. Por este precio tan alto, decidí colocarlo en el puesto número 4, pero hay que destacar que es un dispositivo muy bueno. En cuanto a prestaciones, viene con un procesador Snapdragon 730G, viene con una autonomía de batería de 4500 mAh, una pantalla de 6.7 pulgadas con resolución de 1080 por 2400 píxeles, un diseño que a mí me encanta, este diseño que trajo tanto el Galaxy A71 como el Galaxy A51. Así que en el puesto número 4 coloco este A71 debido a que tiene un precio muy caro, pero a nivel de rendimiento y prestaciones es un teléfono muy bueno que debería de estar en el lugar, en el número 1, pero dado a que los dispositivos de Samsung últimamente se están poniendo muy caros y ustedes vieron que en la comparativa que yo realicé hace un tiempo, el Redmi Note 9S estuvo casi al mismo nivel de este Galaxy A71 y había una diferencia en precio de casi $200. Es decir, que si te comprabas el Redmi Note 9S estabas ahorrando casi $200. Chicos, pero esto se trata del mejor gama media de este 2020 y que tú puedes comprarlo en el 2021 y te va a ir súper bien. Así que cuéntame aquí en los comentarios, para ti, ¿cuál vendría siendo el mejor gama media de este 2020? Y este top 4 lo hice de dispositivo que yo trabajé, porque no voy a colocar un teléfono en este top sin yo tenerlo en mis manos, ya que he visto a algunos youtubers que a veces hacen un top y no tienen el teléfono en las manos, no saben si el teléfono sirve o no. Yo me basé en los dispositivos que yo pude trabajar en este 2020, ya que trabajamos el Cubot C30, trabajé el Redmi Note 9S, trabajé el Poco X3 NFC y también trabajé el Galaxy A71 y un montón de dispositivos más, pero yo saqué los mejores en cuanto a calidad-precio y decidí colocar el Galaxy A71 porque para mí ese fue el mejor gama media del 2020, pero el precio lo daña, ya que el precio es muy alto. Así que ya sabes, déjame saber aquí en los comentarios para ti cuál fue el mejor gama media de este año 2020 y que tú puedes comprarlo sin ningún problema en este 2021. Este es el Presente en una entrega más y nos vemos en el próximo top 4 de los mejores gama alta premium de este 2020. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. ¡Woohoo!